Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video del curso Teoría de Control que se imparte en el programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica. Mi nombre es Jesús Sánchez Orea y voy a tener el gusto de trabajar con ustedes en este curso. Bien, pues vayamos a este primer video de una serie de videos que formarán parte del mismo. Iniciemos la clase de hoy. Bueno, pues el tema del día de hoy es una introducción a los sistemas de control. Vamos a ver una serie de definiciones y vamos a aprender a conocer los tipos de sistemas de control básicos que hay. Aprenderemos también su principio de operación y bueno, iremos avanzando conforme vayan pasando las clases, profundizando en estos temas de sistemas de control. Bueno, iniciemos por este ejemplo que se presenta en esta diapositiva. Un sistema de control, como lo dice la definición, es una interconexión de componentes que forman una configuración denominada sistema. En la imagen lo que tenemos es un sistema formado por varios elementos como una válvula, un contenedor y el agua que forma parte de el almacenamiento que se hace dentro de este tanque. Por lo tanto, este será un sistema de control de almacenamiento de agua cuyo objetivo es el mantener en una altura deseada el nivel del agua dentro del tanque. A este tipo de sistemas de control se les conoce como sistemas de control de lazo abierto. Y se les conoce así porque la variable de salida, que es el nivel del agua, una vez que se alcanza o cuando no se tiene dentro del nivel deseado, no tiene forma de avisar o de transmitir dicha cantidad de agua al elemento que la proporciona. De tal forma que en este tipo de sistemas es necesaria la presencia de un operador para que pueda calibrar el sistema, lo pueda operar y de esa forma garantizar que el sistema va a trabajar de manera óptima. ¿Por qué? Porque si no se da a tiempo el cierre de la válvula que proporciona el agua, el tanque podía producir un derramamiento de agua. O de otra forma, si hubiera un gasto de agua a la salida y no lo prevé la válvula de entrada, podría provocar que el nivel de agua descienda por debajo del valor deseado. Y bueno, a este tipo de sistemas de control no se recomiendan en muchas ocasiones porque se requiere de una presencia permanente y constante de parte del operador, ya que si no se opera de manera correcta, lo que se va a tener como consecuencia es que, por ejemplo, decaiga el nivel del agua y disminuya el gasto o la presión de agua a la salida y no se cumpla el objetivo para el cual fue programado. Así que este es un ejemplo de un sistema de control en lazo abierto. Veamos ahora otro ejemplo, pero ahora de un sistema de control de lazo cerrado. Como podrán observar, se trata del mismo caso del sistema de control del nivel de agua, solo que ahora hemos agregado algunos componentes que dan forma a un sistema de control realimentado. Estos componentes son el flotador, un flotador de agua, el cual dependiendo del nivel de agua será la posición que alcance dentro de este contenedor. Este flotador se encuentra conectado a un interruptor cuyos contactos pueden estar abiertos o cerrados, produciendo así una señal de activación que viaje hacia el controlador, que a su vez regule la apertura y cierre ahora de una válvula electrónica o automática, la cual producirá que entre agua o deje de llegar al tanque. Lo que podemos ver en un sistema de control realimentado es que la inclusión de estos componentes lo dotan de una operación más eficiente, de tal manera que si por alguna razón llegara a haber una variación en el nivel de agua,
la apertura y cierre de la válvula pudiera quedar controlada de alguna manera de forma automática. Muy bien. Así que este es un ejemplo de un sistema de control en lazo cerrado. Ahora se presenta un nuevo ejemplo para poder aplicar esta parte de la definición de lazo abierto y lazo cerrado ahora a un nuevo sistema de control. Este es un control de temperatura y para ello en la imagen lo que tenemos es un calentador de agua como los que tenemos en casa, el cual es activado por un quemador que se encuentra en la parte de abajo y que se encenderá, su nivel de intensidad dependerá de la apertura y cierre de la válvula de gas que se encuentra colocada en esta parte de aquí. A este primer caso, a este primer ejemplo, se encuentra en una configuración de lazo abierto. ¿Por qué? Porque no existe algún elemento sensor que le informe a la válvula cuando se ha alcanzado la temperatura deseada. Por lo tanto, requiere que un operador vigile la apertura y cierre de la válvula, permitiendo con ello que el tanque funcione dentro de los niveles deseados. Si el operador no tiene una correcta intervención sobre el sistema, podría provocar que la temperatura del agua rebasara los niveles para los cuales fue diseñado y tuviera que entrar en operación válvulas auxiliares que le eviten que se convierta en un desastre esta operación. Por otro lado, si no se deja el tiempo correcto, la presencia del quemador para calentar el agua de manera activa, el agua nunca alcanzará la temperatura para la cual debe de ser programado este calentador de agua. Así que así es como funcionaría este sistema de control en lazo abierto, ahora aplicado para un control de temperatura. Si al mismo sistema le agregamos ahora una válvula automática, un controlador y un sensor, el sistema se convierte en un sistema de control de lazo cerrado. Veamos cómo los tres elementos que acabo de mencionar dotan al mismo sistema ahora de una operación más eficiente, ya que el sensor de temperatura estará continuamente sensando la temperatura que se encuentra en el interior del tanque o del contenedor de agua, y esa información de esa temperatura la llevará hacia el controlador, que dependiendo de la programación que se haya hecho de él de manera previa, es decir, a qué grado o a qué nivel de caliente requerimos el agua, que a su vez actuará sobre la válvula del paso de gas. De tal manera que si se ha programado a 80 grados y la temperatura en el interior está por debajo de esos 80 grados, la válvula de paso de gas mantendrá la flama del calentador en un nivel mayor, provocando que la temperatura en su interior se empiece a elevar. Una vez que se alcance la temperatura deseada, el controlador actuará sobre la válvula, llevando el quemador a un modo piloto, donde simplemente esté a la espera de que vuelva a haber una variación en la temperatura y se lleve a un nivel máximo de quemado del gas que se le aplica. De esta manera es como podemos ver que ahora un sistema de control en lazo cerrado para este tipo de elemento le proporciona una manera más eficiente, continua y constante de poder trabajar sin la necesidad de que un operador lo esté manipulando. Bien, una vez que hemos visto y repasado estos conceptos de lazo abierto y lazo cerrado, les quiero dejar esta imagen donde se encuentra la representación de la operación de dos sistemas de control. Ambos son control de temperatura. En el primer caso, la gráfica del lado izquierdo es el control de temperatura en un secador, un horno, secador puede ser de madera o se puede usar para cocinar pan o algún otro componente o alimento. Y en el lado derecho hay un horno eléctrico, algo más compacto, pero que tienen los mismos elementos.
que del lado izquierdo. La pregunta sería, ¿esta figura o estos ejemplos se trata de un sistema de lazo abierto o de lazo cerrado? Se los dejo a su reflexión con base en los elementos que se acaban de describir y que ustedes podrán de manera fácil deducir su principio de operación. Muy bien. Para poder analizar más a fondo lo que son los sistemas de control y cómo funcionan, vamos a dar una serie de definiciones de términos y conceptos sobre los elementos que conforman a un sistema de control. La primera definición es la de variable controlada. La variable controlada, como dice, es la cantidad o condición que se mide o controla. Si nosotros regresamos a nuestro ejemplo del control de nivel, empezaríamos a observar que en el funcionamiento la variable controlada sería el nivel de agua que se alcanzaría en el tanque y que ese nivel sería el deseado. Es decir, en este contenedor podríamos decir que llenarlo a 3/4 de su capacidad máxima pudiera ser un nivel óptimo de operación del mismo, ya que a esa altura se podría tener una presión constante o una buena presión a la salida si se demanda agua de manera como una perturbación, como lo habíamos descrito en el ejemplo anterior. Así que la variable controlada para nuestro sistema de control de nivel de agua sería el nivel de agua en el tanque. Otra definición de un sistema de control es el de una señal, la señal de control o de variable manipulada. En nuestro ejemplo, la señal de control o variable manipulada es la cantidad de agua que entra en el tanque. ¿Por qué? Porque la podemos manipular si nosotros aperturamos o cerramos la válvula que la contiene. De tal manera que si el tanque se encontrara vacío y abrimos la válvula, manipulamos a que la altura de nuestro sistema de control cambie hasta que ésta alcance su valor deseado. Una vez que alcance el valor deseado, la cerramos y con ello contenemos a que no rebase ese nivel, se vaya a provocar que se desborde el agua del tanque y que se cumpla el objetivo para el cual fue diseñado nuestro sistema de control. Así que en este caso se trata de la cantidad de agua que entra en el tanque, conocida como variable manipulada para este sistema de control de nivel. Otra definición y otro elemento que se encuentra presente en los sistemas de control son las perturbaciones. Las perturbaciones pueden ser producto de la operación normal del sistema de control, es decir, cuando cumple su función para lo cual fue diseñado, la demanda de la cantidad o variable deseada, variable de salida, como pudiera ser temperatura, nivel, presión, puede variar cuando el sistema de control comienza a ser demandado. En este caso, si a nuestro tanque de almacenamiento le colocamos una válvula en la parte de abajo y la abrimos, el gasto de agua de salida le produce que disminuya el nivel deseado con el cual queremos que opere de manera permanente. A esta señal se le conoce como perturbación. Las perturbaciones también pueden ser ajenas al sistema de control, como pudiera ser en un sistema cerrado donde queremos controlar la temperatura ambiente, si por alguna situación cambia su nivel de manera drástica, le produciría un efecto negativo al sistema. En los sistemas electrónicos, por ejemplo, la señal de ruido es una perturbación para que, por ejemplo, un amplificador de audio logre el objetivo para el cual fue diseñado de manera óptima. En nuestro ejemplo, entonces, la válvula de salida se convierte en una perturbación que lo que dice la definición es que es aquella señal que afecta de manera negativa el valor de la salida del sistema. Y habíamos dicho que el valor de la salida del sistema era el nivel de agua en un valor deseado. ¿Cómo podemos hacer para compensar estas perturbaciones? Bueno, lo que se debe hacer es diseñar un sistema de control
que pueda, ante una perturbación, responder a ella de manera que se pueda revertir ese proceso negativo. Y en nuestro caso, lo que podemos hacer es convertir el sistema de control de lazo abierto en un sistema de control de lazo cerrado, agregando un flotador, el cual se encuentre conectado a un interruptor cuyos contactos abiertos o cerrados informen de la posición que tiene el flotador con respecto al nivel de agua en el tanque. Esos contactos, a su vez, informarán hacia un dispositivo llamado controlador la posición final en la que se encuentre el nivel el flotador y a su vez el nivel de agua dentro del tanque, y como resultado el controlador hará el cierre o la apertura de la válvula. Si por alguna razón nuestro tanque se encuentra por debajo del nivel, lo que tendrá que suceder es que la válvula se abra para compensar las pérdidas en el tanque. Y una vez que se alcance el nivel deseado, lo que sucederá es que se tendrá que interrumpir el flotador, provocará que se abran los contactos y se interrumpa como consecuencia de ello el flujo de agua hacia el interior para evitar que se rebase el nivel deseado y se derrame el agua. Así pues, hemos visto aquí una serie de componentes básicos que nos hablan de y nos ayudan a describir y a identificar cómo funciona un sistema de control. Bien, pues en esta ocasión dejamos aquí el tema por la clase de hoy. Les dejo las referencias bibliográficas, las cuales ustedes pueden consultar y que en un momento dado podrán tener al alcance para poder hacer más, profundizar más en estos temas. Bueno, pues este sería el primer video de una serie de entrega de videos que se van a ir dando para que ustedes puedan trabajar como material didáctico de la clase. Nos vemos en la siguiente entrega.